Toda la cultura, todos los días, ¿por qué no? Esta frase tan extraña, tan larga, tan poco mercadológica, nos sirve para intentar ser breves, concisos y romper un poco el esquema de los podcasts así largos, kilométricos. Me toca estar con mi gran amigo y aquí en su estudio que se llama Zarigüeya Bar, Romualdo Gallegos Gómez. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo, buenas noches. Es un honor estar aquí en tu programa. Oye, compadre, ya sabes que yo te quiero mucho y que además admiro mucho tu trabajo como escritor y más como mediocampista. Eres un gran creativo y además metes goles y eres bueno para romper los ataques del enemigo. La lectura, la literatura, la escritura, yo digo que marcan el inicio de la cultura, el inicio de que el hombre deja de ser salvaje e intenta, por conveniencia económica, ponerse de acuerdo con otros hombres y después, como un destino inevitable, llegar al arte, la belleza que nos ocupa algunos en esta ciudad de Monterrey. ¿Tú cuántos libros ya tienes publicados? Pues yo tendré algunos 10 libros publicados en diferentes géneros y de diferentes momentos. Mira, aquí tenemos algunos. Ahí están algunos libros. Este de El Zorro, Mis Mundo y un vecino que no sabía su nombre. Este libro me encanta, me acuerdo que lo presentamos aquí en este programa hace unos 20 años, ¿no? Sí. Fácil, a lo mejor un poquito más. Sí, creo que es uno de los libros que marcan el inicio de mi carrera como escritor. Porque son unos como poemas, pero también son como cuentos brevísimos. Sí, pues mi forma de experimentar con la palabra es ocuparme de todos los géneros. Lo mismo escribo chistes, parábolas, ideas sueltas, poesía, cuento. Y últimamente me ocupo de la novela como género maestro, ¿verdad? Como género madre. Empezaste en la crónica. Mira, no, fíjate que yo fui ganador por la beca del Centro de Escritores con un proyecto de novela. Lo chistoso es que nunca la publiqué, nunca me convenció finalmente su terminado y decidí postergarla. Pues ahora tengo ya casi 30 años con esa novela que pienso publicarla, si Dios quiere, este año que viene. Mira qué bien. Bueno, el libro que te publicó José Eugenio Sánchez, a mí me encanta. ¿Ese es El Operador o cuál es ese? Sí, yo creo que ese es el libro fundador, que es la reunión de las crónicas de la ciudad, que me hace el favor Eugenio y creo que el profesor Dante cuando ocupaban un puesto en la cultura en Ciudad Guadalupe, que son las crónicas que se publicaron para el periódico El Norte los domingos, en un proyecto editorial de cultura y de difusión de la literatura que se llamó, si mal no recuerdo, Obra Negra. Antes de Ensayo, entonces. Probablemente se llamó primero Obra Negra y luego Ensayo, pero fue la misma editorial, digamos, del norte. A mí me encantan esas narraciones. Hasta intentamos alguna vez hacer una película, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. También lo haremos en el 24. Lo haremos, claro. Oye, Romualdo, pero también tienes un trabajo en la docencia. Tú has trabajado mucho como maestro e incluso maestro de maestros. Hace pues algunos 12 años presenté un trabajo que es la única vez que he concursado un par de veces que he concursado para ensayo político, fíjate. Y tuve la fortuna y la suerte de que me dieran el primer lugar con una serie de ensayitos muy sencillos sobre democracia y educación. Entonces, a partir de esta oportunidad, yo me decidí un poco a experimentar también con el ensayo. En este caso, se refería a la educación de los pueblos. Fíjate que yo tengo ya también bastante rato en el periodismo y ahora que tenemos un gobernador tan inquieto, ambicioso,
que a mí me parece, a mí personalmente me parece admirable en estos rasgos, ha hecho mucha obra y es un polemista, no le teme a las broncas. Me he preguntado sobre los límites de lo político y de el trabajo cotidiano, o sea, de los caprichos de los gobernantes. Ya. De repente salen los programas de educación, los programas sociales, o sea, depende del carácter tan particular del estilo por el que votamos, Claro. luego el destino de los pueblos. Pues mira, yo siempre he pensado que una ciudad, como una familia, como un pueblo sin proyecto educativo es un hombre desnudo en la selva, ¿verdad? Es una persona o un pueblo que no nada en el mar, que no avanza, que está atorado en la historia. Entonces yo pienso que un gobernante o un político que su interés es administrar pues, la política pública, lo primero que debe ocuparse es de la educación. O sea, entendemos perfectamente que una ciudad sin infraestructura pues también es un problema, ¿no? Llamémosle transporte, seguridad, atención, todas esas cuestiones materiales o infraestructura, pero la educación creo que es la infraestructura del alma, ¿no? De un pueblo. Entonces yo siento que un político moderno que avance con la rotación del mundo debe estar ocupado de la educación. Y pienso que yo sueño, o tal vez creo que el político debe leer, debe ser un lector, debe ser un profesor, debe ser una persona que todo lo que haga, todo lo que dice todos los días, si está en redes o no está en redes, influye en la formación de los alumnos y del público en general. Entonces, un político que no impacta en la educación, no creo que sea un político que esté influyendo en la evolución de un pueblo, ¿no? Del primate que es el hombre, ¿no? Claro, Y que claro. aspira a ser un ser civilizado. Entonces yo pienso que en un político es que debe de darle prioridad a la educación y a la lectura. Sí, por supuesto, porque como lo mencionaba yo al principio, pero tú mucho más tienes armado este corpus, que no es un discurso, pero sí lo es. Sí, claro. Avanzamos como sociedad en tanto nos preocupamos más por el otro, por ponerse en los zapatos del otro y resolver los problemas en común. Ha habido grandes escritores o intelectuales que son políticos. Churchill ganó el premio Nobel. Claro. Mario Vargas Llosa intentó ser presidente de Perú. Samuel es doctor en Derecho y créeme que sí le ha leído bastante, aunque también le gusta mucho hacer chistes. Pero sí ha habido también muchísimos políticos que hemos sufrido y que no le entran a la lectura porque les parece tal vez una pérdida de tiempo. Bueno, el concepto de lectura es un concepto ya más holístico, ¿no? No se refiere solo a libros, sino el concepto de lectura es pues leer la política, leer a los pueblos, leer la industria, leer la publicidad, leer el cine, leer el arte. Entonces yo pienso que el gobernante o el quien administre la educación pública debe leer todo, o sea, debe de leer lo que está sucediendo en el mundo, debe leer el fútbol, debe leer lo que esté pasando en el mundo, lo que se necesite. Entonces el gobernante debe de navegar, ¿verdad? Debe de dirigir el barco hacia donde el mundo lo lleve, que del mundo debe avanzar obviamente hacia la democracia, hacia la equidad, hacia la justicia, ¿no? Que parece un término ya bastante utilizado a todo lo largo de la humanidad y la educación, pero yo siempre he pensado que la justicia es una buena palabra que se debe emplear y que debe estar en boga para siempre. Bueno, y además que así también se empieza a rodar la bola que lleve a que haya mejor educación para los niños en las escuelas, a partir de la voluntad política del que manda, pues. La educación, Sí falta. ¿Cómo está la educación en Nuevo León ahorita? ¿Cómo Yo, sientes tú pues, en relación a hace 30 años, 40? la educación está en un bache, ¿no? En un bache histórico. Primero porque la escuela pública, históricamente como está, ya está rebasada. O sea, las redes sociales ya dejaron atrás la escuela. Lo que hace válida a la escuela o los programas educativos
son las personas, o sea, la educación empieza con las personas y las personas reunidas en un edificio pues hacen educación, porque al reunirse en un salón de clase intercambian palabras, actitudes y hacen una especie de juego intercultural, ¿verdad? Metacultural, que todos aprendemos de todos y ahí está la educación. Siempre será fascinante cómo los niños aprenden de los otros niños y de los maestros, ¿no? Y de la sociedad. Pero el concepto de educación debe ser todavía más moderno, más actual. Es decir, la educación está en todas partes. En este momento la educación está sucediendo. Cuando tú hablas, cuando yo hablo, la educación sucede. Y cuando hablan los políticos, tiene un efecto inmediato en un público. Entonces las personas públicas están haciendo o destruyendo la educación. Una vez que hablan y se comprometen a hacer cualquier proyecto o a llevar a cabo cualquier idea, pues están haciendo educación. Y lo que hagan será usado como educación. Lo peor que puede hacer un político es... Claro. Entonces, ¿qué falta? Así en un diagnóstico al vuelo, o sea, falta que a nivel federal le den más importancia al maestro, a los libros, a nivel estatal. ¿Tú qué harías si de ti dependiera? La escuela debe de tener primero infraestructura material, ¿verdad? O sea, debe ser un edificio adecuado, ¿no? Incluyente para todo tipo de personas, para todos los colores, para todos los sabores, para todos los géneros, de este y lo otro y todo lo que está en medio, ¿no? Para todo el arco iris humano. La educación debe pensar primero en esos términos, ¿no? Educación para todos. Y luego ver la calidad, no solo la calidad de la infraestructura, es decir, la mejor música, el mejor cine, el mejor arte debe estar en la educación. Si eso no está sucediendo en la educación, pues es una escuela vacía, ¿no? Es solo un edificio, un concepto sin alma. Entonces yo creo que falta la buena música, falta el buen teatro, los libros están ahí, falta una actitud de lector, falta que los gobernantes y quienes administran la educación pública generen una cadena de lectores, que sean ellos quien empiece esta cadena, que se les vea leyendo en la publicidad, en el cine, en redes sociales, y que lean realmente. Esto va a generar, tarde que temprano, una cadena de compromiso para toda la gente, y sobre todo para los niños. A ver si por fin te entiendo, Romualdo, porque eso lo has mencionado muchas veces. Efectivamente, así como lo dices, que en la publicidad los gobernantes aparezcan con un libro y que den una pequeña lección de lo que están leyendo. Claro, eso es lo primero que deben de hacer. Eso hace a veces López Obrador, sale con alguna cita ahí dominguera. Pues es que es una cosa muy básica. Yo pienso que es uno de los gobernantes que por lo menos ha aparecido leyendo o ha citado, ¿verdad?, autores de libros de diferentes géneros, ¿no? Que sea historia, que sea biografía, que sea literatura, que sea... lo haga más. Lo debe de hacer más. Sí. Lo debe de hacer más. Es una de las preocupaciones que yo creo que deben acompañar a quien sea presidente y cualquier partido que llegue ahí al poder. Todos la gente que se compromete, yo pienso que debe haber una especie de examen de oposición para todo tipo de aspirante a la actividad pública, ¿no? Un examen de oposición de lectura. O sea, que deba de conocer por lo menos lo más elemental de la historia y lo más elemental de los autores, por lo menos. Filosofía. De filosofía, de arte, de todo, de todas las manifestaciones, de todos los géneros, de cuento, de biografía, de ciencia. Es un examen de oposición académico para todo mundo. Creo que es una cosa elemental, como debe haber un examen de oposición para los alumnos que aspiran a la preparatoria, para los alumnos que aspiran a la secundaria. Exactamente así. Para todo aquel que aspira a ser diputado, o senador o etcétera, debe haber un examen de oposición. Dame otro ejemplo, profesor, maestro, Romualdo, de relación entre el arte, entre el disfrute estético y la vida cotidiana, o sea, para que la sociedad o los individuos estén mejor, sean más felices. Bueno, los libros de por sí son los juguetes de la inteligencia, ¿no? Entonces yo pienso que todos los hogares, todas las casas deben de tener, así como se tienen juguetes y Barbies y superhéroes, deben estar ahí por lo menos 20 libros clásicos, ¿no? De novelistas o de premios Nobel mexicanos y latinoamericanos, hispanoamericanos y universales, ¿no? Entonces creo que eso aporta una cierta alegría. Acuérdate que el lector no solo vive una vida, sino que vive todas las vidas y todas las geografías y todos los mundos posibles. Es un viajante, ¿no? Un viajero permanente en los mundos posibles que crea la literatura y el arte. Lo mismo aplica para todas las expresiones artísticas, ¿no?
Digo, la pintura abre ventanas, abre posibilidades, la música, el ritmo, todo eso reunido, el arte en sí mismo, toda la obra literaria, la obra de teatro, todas las Sí, manifestaciones, lo el que, cine. lo que tú, estoy intentando volverlo práctico, de lo que tú me hablas, que no suene tan idealista, es que esto definitivamente se lleve a cabo, o sea, todos los días, para los niños y también para toda la gente, ¿verdad? Y puede ser en una campaña real, o sea, que el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Sonora, de Aguascalientes, de todas partes, aparezcan diciendo esto. Claro, claro, como todos los dirigentes de los sindicatos, lo primero que deben hacer es leer. Yo no me explico un tipo de cacique sindical que no tenga lectura o que no tenga formación. Y si están en el ramo, en el área de la educación, es lo primero que se debe notar y se nota en el lenguaje y se nota cuando expresan ideas y se nota cuando enriquecen el vocabulario. Digo, sin lectura no hay, el problema es que no hay riqueza de ideas y de posibilidades, ¿verdad? Cierran mundos y se crean un discurso monotemático y no abren las ventanas a las posibilidades de lo que está pasando en los mundos posibles, que es el arte. Mira, yo voy a tratar un tema ahora, el último, y con esto cerramos. Sí. Trataré de explicarme bien y tú me contestas y ya, tal vez sea una pregunta dividida en dos. Yo ya me estoy haciendo viejito, tal Todos. vez andropáusico, o sea, ya me enoja cualquier cosa, pero especialmente no me terminaba yo de enojar del discurso de el Bad Bunny, y ahora sale otra cosa peor que se llama Peso Pluma. Digo, peor no en el sentido de que expresa unas ideas y de que pueden ser creativas o no tanto, ¿verdad? En lo musical, en la lírica, pero sí manejan abiertamente un discurso amoral o inmoral donde encumbran al crimen, la infidelidad, el desmadre, porque así se llama, o sea, el caos, como si eso fuera muy bueno y entonces el refugio es que los demás inconscientemente lo quieren. De eso se trata un poco también la televisión que vemos en Monterrey por las noches. Y aparentemente, Romualdo, ya lo convierto esto en pregunta, es normal, es natural que así sea, que lo más fácil domine contra Octavio Paz, Borges, Sábato, Lugones, Carlos Fuentes, olvídate. ¿Esto se puede revertir o es como un destino invariable? No, 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 la escuela pública, la educación en general, el proyecto es eso, es la civilización musical, la civilización artística, o sea, digo, la lección la dan los árboles crecen hacia afuera, crecen hacia el mundo, pero crecen hacia abajo, ¿no? O sea, un árbol con las raíces bien puestas, bien hacia abajo, alimentándose correctamente, es un árbol sano, un árbol inteligente, ¿verdad? Y el hombre lo mismo, o sea, no puedes crecer tú con un solo tipo de canción o con un solo tipo de cine o con un solo tipo de libros, ¿no? El problema es ese, la diversidad del arte y de la música. Por mí es igual que se hagan jóvenes, pues creando su propia música y sus propios ritmos. A mí me parece interesante ese fenómeno, pero el problema es que en las escuelas públicas debe abrir y debe descubrir todos los géneros, o sea, ¿dónde está el tango? ¿Dónde está la música mexicana? La música ranchera, el rock and roll, el jazz, ¿dónde está el jazz en las escuelas primarias? Jamás se ha discutido, no hay palabra, no hay concepto, no hay jazz en las escuelas, no hay tango. Hay un vacío real, ¿verdad? Contra la sobreexposición de estos otros O sea, opciones, ¿verdad? no es casual que se haga ese tipo de música, ese es un proyecto de una clase que sabe que con esa música tendrá ahí a los ratoncitos encerrados en su ratonera, divirtiéndose como animalitos, ¿verdad? Con esa música, con una temática de sexualidad expuesta y como dices tú, normalizar todo lo que está pasando, ¿no? En el ámbito de las redes y de la vida, ¿no? Digo, yo entiendo que es la vida real, pero bueno, hay una palabra que es ética, ¿no? Y que la educación básicamente se alimenta de una ética, de un límite. Entonces la civilización crece. No nada más son herramientas para sobrevivir,
sino que son herramientas para pensar y para convivir en grupo, ¿no? Y para respetar a los demás. La música debe respetar a los demás, a todos, no solamente a los niños que traen un desmadre, como dices tú, ¿no? Un desmadre moral, un desmadre sexual, un desmadre de violencia. Ese es el camino equivocado, ¿no? Y si la música hace ver normal esto, es una música en un error. Es una música de error, una música errática. Sí, porque si uno se expone a las ideas de verdad, ni modo, así se tienen que decir las verdades. De García Lorca, de León Felipe, nada más voy a hablar de los que sí me sé, de Dickens, de Alejandro Dumas, de Rulfo, de García Márquez. Entonces algo pasa en la cabeza, en el corpus moral que transforma. Una vez... Pero si no tiene la posibilidad, porque en la escuela no se los presentan, pues entonces ¿cómo? ¿Quién les va a presentar a, como dices tú, a Rulfo, ¿verdad? ¿Quién les va a presentar? Pues ya no se hable de los clásicos, ¿no? Ya no se hable cuando menos del boom mexicano, de Onetti, de Saramago, pues no sé, de Octavio Paz, como dices tú, de Borges, ¿no? De lo más cercano que tenemos y incluso de los escritores. Mira, hay una cosa bien extraña que pasa en educación, sobre todo en el Estado. No conocemos a los escritores del Estado de Nuevo León, solamente nos limitamos a don Alfonso Reyes, ¿no? Lo cual, pues que es muy importante Alfonso Reyes, pero hay escritores nuevoleoneses o neoloneses que están ya en el mundo circulando con novelas interesantísimas, ¿no? Bien hechas, bien editadas. Bueno, todo eso lo debe tener el alumno. Entonces la educación crece como se expande como un queso gruyère, con muchos agujeros, sin un alma y sin una estructura, ¿no? Que va a tener que tronar, obviamente. ¿Cuándo truena la educación? Pues cuando existen los movimientos sociales, ¿no? Cuando se vienen las revoluciones culturales, las revoluciones musicales y las revoluciones políticas. Ese es el problema de la crisis de la educación. Muy bien, pues ya terminamos. O sea, yo creo que sí podemos poner todos un granito de arena por hacer una gran cruzada, una gran campaña para que se conozcan otras expresiones, pues que algunos críticos dicen que son muy buenas y no nada más lo que sale en la radio y en la tele. Ya nos vamos, Romualdo. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, es un placer. Este es el principio, ¿eh? Luego le seguimos. Sí, claro que sí. Órale, pues. Gracias a todos los que están detrás de la cámara, especialmente a Claudia Ojeda. Adiós.